Ok, muy bien. Buenos días a todos. Gracias por estar aquí esta mañana. Hoy continuaremos con la lección 6 de nuestro curso, la Iglesia Cristiana. Bienvenidos a todos que están aquí en vivo y también los que están asistiendo por las grabaciones. Bienvenido, Jonathan, que recién entró. Bienvenido. Hola, ¿qué tal, amigo? Muy bien. Excelente. Entonces, sí, hoy tenemos la lección Un mensaje a los no judíos, de Hechos 15, y vamos a leer am, Hechos 15:1 ah, hasta 30, no sé si es 39. Voy a confirmar. Pero sí, básicamente es este capítulo de Hechos, de Hechos 15. Y pues en Hechos 15 veremos la historia del concilio en Jerusalén, donde Pablo, Bernabé, Pedro y Jacobo recordaron a los hermanos que la gracia de Dios es para todos, incluso para los gentiles. En este concilio, el Espíritu Santo llevó a los cristianos a entender que la salvación es por la fe en Cristo y por lo tanto no necesitaban guardar las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento para ser cristianos genuinos. Y sí, qué noticia maravillosa. Somos salvados solamente por la fe en Jesucristo. Y este mensaje es para todos. Um, y sí, y recordamos lo que las palabras de Gálatas 3:26 a 29 que dice, todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío, ni griego, esclavo, ni libre, hombre, ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Entonces, sí, una buena noticia en esta historia, en la historia que tenemos la oportunidad de estudiar hoy. Entonces, con esto vamos a empezar con una oración. Oremos. Amado Padre Celestial, te doy gracias porque dispusiste todas las cosas para enviar tu mensaje de salvación a todos los pueblos. Y no solo a los judíos, porque yo no soy judío. Es muy consolador saber que tú amas a todos los seres humanos en la tierra y quieres que todos sean salvos. Te pido que me ayudes a anunciar tu mensaje. Amén. Ok, para la lección de hoy hay dos objetivos. Vamos a empezar, pues estos son al revés. Entonces, vamos a empezar con el método de las 4C para leer y entender Hechos 15. Y luego vamos a identificar la estrategia de Pablo y compartir estrategias que podamos usar nosotros para compartir la palabra. Entonces, esos son los dos objetivos que tenemos. Y para el proyecto final, el segundo objetivo, hablando de esta estrategia de Pablo, es la pregunta del proyecto final. Entonces, ¿cuál era la estrategia de Pablo al llegar a una ciudad? ¿Y qué estrategia funcionaría mejor donde vive usted en las comunidades alrededor? Entonces, vamos a hablar de estas dos preguntas en la última parte de la lección hoy y voy a compartir estas preguntas de nuevo en la segunda parte. Entonces, vamos a empezar con el captar de la lección de hoy. Hoy estamos hablando del concilio en Jerusalén. Entonces, tenemos esta pregunta para empezar.
¿Qué tipos de cosas has escuchado que los cristianos no están de acuerdo? Um, no vamos a, no vamos a debatir cada cosa para este captar, solo es para introducir la historia. Entonces, no vamos a pasar tanto tiempo, solo es lo que ustedes han escuchado, que los cristianos no están de acuerdo. Hay algo para compartir, um, sobre esta pregunta. Pueden comentar en el chat. También pueden levantar la mano virtual o abrir su micrófono. O tal vez no han escuchado um, de algo en que los cristianos no están de acuerdo. Buenos días, pastor. Sí, Manuel. Bueno, lo que yo siempre, bueno, escucho con mucha fuerza es de que, eh, bueno, que no pueden compartir ningún tipo de reunión, digamos, ¿no? O sea, como decir Día de la Madre, porque a veces hay música mundana o de repente como decir, digamos, fuera el cumpleaños de mi mamá, como que no, que tampoco puedo compartir, más que todo por la música y por los tragos, etcétera, etcétera. Eso es lo que he escuchado, que no se puede, no se puede compartir ningún tipo de reuniones. Ok, excelente, sí. Gracias por compartir, Manuel. Un buen comentario. Luis. Eh, bueno, sí, sí, a veces dicen también o sea, que no pueden, o sea, que no se pueden juntar con la gente, como decimos regularmente, pecadores, Mm, pero ahí está equivocado porque si vemos la palabra del Señor, pues Jesús era amigo de pecadores y ujú, se dirigía a ellos. Entonces, nosotros debemos estar, pero no debemos participar. Es diferente a hacer como Jesús hizo, por si en las bodas de Canaán, ¿para qué se fue? Para enseñar. Entonces, eso sería porque también hoy hay mucha cuestión de eso que, claro que hay algunas cosas que se debe limitar, pero ujú, nosotros más tenemos que ser amigos de, así como Jesús fue de la gente que no sabe la palabra, que está cometiendo cosas malas, o sea, de los pecadores, pues, sino a quien nosotros predicamos el Evangelio. ujú. Ese Ok. sería mi aporte. Excelente. Sí, buen comentario. Excelente, Luis. Muy bien. Ángel, ¿algo más? Sí, también se nota clarito cuando se habla del yugo desigual. O sea, dice que un cristiano no puede casarse con Mm, otra persona que no sea de la religión o que ujú, no sea propiamente cristiano. Entonces ahí se ve un tabú, una, una especie de violación a lo que el Señor dispuso en Hechos 10 mismo, 34 me parece, cuando habla de que no hace acepción de personas. En eso sería mi contribución. perfecto, Ángel. Excelente. Am, entonces, sí, con todas estas situaciones, esos temas, am, pues hay, puede ser desacuerdos, ¿cierto? Entre grupos de fe. Walter, un comentario más y luego continuamos con la historia. Eh, sí, hermanos, por ejemplo, cuando lo invitan a uno a una reunión, pero muchas veces es personas católicas, por ejemplo, un cumpleaños, Ujú, y lo invitan a uno y dicen, no, no vayas, porque ahí solo van a estar católicos o son personas que no son cristianas. ujú. Pero para mí hay que ir porque a veces en una de esas reuniones uno aprovecha para hablarles de la verdadera palabra, Ok. hablarles de la palabra de Dios, porque a veces uno se junta con un grupo de personas y ahí es donde uno aprovecha. Ahora, lo que pasó con Jesús cuando se juntó con la mujer samaritana, ahora los discípulos dijeron que qué hacía con una pecadora, ¿verdad?
Entonces considero que ahí están equivocados. Ujú. Considero que hay que ir y media vez uno está centrado en lo que es, no puede uno, puede decirse, pecar como ellos, ¿verdad? Únicamente. Perfecto, gracias, Walter. Sí, es otra situación, otro desacuerdo entre personas. Muy bien, Jonathan, ¿algo más? Sí, Lucas, ¿qué tal? Buen día. Buen día. Quiero hacer una preguntita primero. La pregunta está orientada hacia cristianos o gente de afuera hacia los cristianos. ¿Cómo sería? Porque me Sí, perdí. sí, en mi mente estaba pensando en cristianos. Sí, entre Entre cristianos. cristianos, o Ujú, sea, por ahí lo que pensaba, sí, desacuerdo entre iglesias, por así decirlo, o ujú. entre grupos. Sí, Claro, ahí está sí. varias desacuerdos o formas de funcionar, tal vez, puede ser Ujú, una, formas de enseñar, formas de hacer las reuniones, formas o énfasis en tales cosas, ¿viste? Otras iglesias de énfasis en el ujú, diezmo, otras de énfasis en los dones, otras de énfasis en el discipulado, otra, y ujú, bueno, hay muchísimo. ujú, Unas son tienen una forma dogmática de enseñar. Otra, no sé, por ejemplo, hay iglesias que dicen Jesucristo es el Salvador, y otra dice no, pero Jesucristo primero tiene que ser el Señor de tu vida, antes de que sea el Salvador. Y, y bueno, hay un montón. Aún, viste, cuando hablamos de eclesiología y tenemos que hablar de la parte de la venida del Señor, ¿viste? Hay diferentes formas. Unos son aminialistas, otros son, eh, ¿cómo es? Eh, Dispensacionalistas, otros son, y bueno, ujú, dispensacionalista histórico, y ahí empieza la rama, y ahí están los desacuerdos, ¿puede ser? Pues por ahí la pregunta, Lucas. ujú. Exactamente, exactamente, Jonathan. Muy bien, muy bien. Y Sergio, ¿algo más? Sí, brevemente, yo entendí la pregunta hacia adentro, hacia el seno de la iglesia, y ahí hay infinidad. Te voy a decir tres. Unos que no se debe adorar con instrumentos, debe ser sin instrumentos. Otros, si tú vas a pasar al frente, debes de traer corbata, así como traes tú, Lucas. Si no hubieras traído, no te íbamos a permitir que dieras la clase, ¿de acuerdo? Esa es otra. Las liturgias, ¿sí? Que si es de esta manera, que si es de la otra. Un montón de cosas que Sí. nos han extraviado, nos han quitado el tiempo y nos han desviado del objetivo principal, que es Ujú, de compartir la palabra y buscar a los ujú, perdidos. Ahora sí que hemos perdido ujú, mucho tiempo ocupado en cosas tan vanas como esas. Gracias, ujú. pastor. Gracias, Sergio. Gracias a todos por los comentarios. Sí, sí, a veces estos desacuerdos son sobre temas no tan importantes. A veces sí, son temas importantes y pues en la historia hoy vamos a hablar de este concilio en Jerusalén, donde están hablando de un desacuerdo entre cristianos. Entonces, están intentando de resolver este desacuerdo y vamos a leer esta historia y sí, recordamos que cuando hay un desacuerdo es pues cuando la respuesta podemos encontrar en la palabra, obviamente debemos usar la palabra para solucionar estos desacuerdos. Pero sí, esta es solo una introducción a la historia de hoy, donde tenemos un desacuerdo entre cristianos. Entonces, empezamos con la historia, Hechos 15, 1 a 34. Entonces, voy a leer esta historia de, de la Biblia. Entonces, empezamos. De Judea llegaron algunos
que enseñaban a los hermanos que si no se circuncidaban según el rito de Moisés, no podían ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieron una fuerte discusión con ellos, se acordó que los dos y algunos otros fueran a Jerusalén para tratar esta cuestión con los apóstoles y los ancianos. Como habían sido enviados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria y allí hablaron de la conversión de los no judíos, lo cual hizo que todos los hermanos se alegraran mucho. Cuando llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos, y ahí contaron todo lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos creyentes de la secta de los fariseos que estaban ahí se opusieron a ellos y dijeron, es necesario, es necesario circundarlos y mandarles que cumplan con la ley de Moisés. Los apóstoles y los ancianos se reunieron para tratar este asunto. Y luego de mucho discutir, Pedro se levantó y les dijo, queridos hermanos, ustedes saben que hace algún tiempo Dios determinó que yo mismo proclamara a los no judíos el mensaje del Evangelio para que creyeran. Y Dios, que conoce los corazones, los confirmó y les dio el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Dios no hizo ninguna diferencia entre ellos y nosotros, sino que por la fe purificó sus corazones. Entonces, ¿por qué ponen a prueba a Dios al imponer sobre los discípulos una carga que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Lo que creemos es que por la bondad del Señor Jesús seremos salvos lo mismo que ellos. Al oír que Bernabé y Pablo contaban las grandes señales y maravillas que Dios había realizado por medio de ellos entre los no judíos, toda la multitud guardó silencio. Y cuando terminaron de hablar, Jacobo respondió y dijo, hermanos, escúchenme. Simón nos ha contado cómo Dios visitó a los no judíos por primera vez para añadirlos al pueblo que cree en su nombre. Las palabras de los profetas concuerdan en esto, pues está escrito, después de este volveré y reedificaré el caído tabernáculo de David, repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de la humanidad busque al Señor y también todas las naciones que invocan mi nombre. Por conducto de ellos enviaron un escrito los apóstoles y los ancianos a nuestros hermanos no judíos en Antioquía, Siria y Cilicia, reciban nuestros saludos. Hemos sabido que algunos hermanos que estaban con nosotros, a quienes no les dimos ninguna orden, los han perturbado e inquietado a ustedes con sus enseñanzas. Hemos llegado al acuerdo que nos parece bien de elegir a algunos hermanos y enviarlos a ustedes con nuestros amados hermanos Bernabé y Pablo. Ellos han expuesto su vida por causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que con ellos van Judas y Silas, quienes en sus propias palabras les dirán esto mismo. Al Espíritu Santo y a nosotros nos ha parecido bien no imponerles ninguna otra carga, sino solo esto que necesitan saber, que deben abstenerse de comer lo que se ha sacrificado a los ídolos, de comer sangre o la carne de animales ahogados y del libertinaje sexual. Harán bien en evitar estas cosas que estén muy bien. Cuando los hermanos que fueron enviados llegaron a Antioquía, reunieron a la congregación y entregaron la carta.
Cuando los hermanos terminaron de leerla, se alegraron por el consuelo recibido. Como Judas y Silas también eran profetas, con mucho afecto fraternal consolaron y confirmaron en la fe a los hermanos. Y después de haber pasado un tiempo con ellos, los hermanos los despidieron en paz para que regresaran con quienes los habían enviado. Silas prefirió quedarse ahí, así que Pablo y Bernabé continuaron enseñando la palabra del Señor en Antioquía y anunciando el Evangelio a muchos más. Entonces, sí, esta es la historia de hoy, la palabra de Dios. Ahora continuamos con las preguntas de considerar, hablando de un poco más de la comprensión de esta historia para entender bien los detalles que encontramos en la historia. Entonces, ¿quiénes son los personajes de esta historia? Hay varios personajes en esta historia. Pues son varios, Pablo, Bernabé, Pedro, eh, Silas, los fariseos, los ancianos, Ujú. Judas, no, se llamaba Barsabás, Sí. pues me fue alguien por ahí. No, excelente, sí. Tenemos los creyentes gentiles en la iglesia de Antioquía, en Siria. Sí, sí, los judíos, Bernabé, Pablo, a todos los otros también, Pedro, Jacobo, bueno, Judas, Silas, excelente. Entonces hay muchos personajes en esta historia. ¿Y cuáles son los objetos en esta historia? Por lo menos hay un objeto importante en la historia. La carta, puede ser Luca. Sí, sí, la carta. Excelente, Jonathan. Bien, entonces la carta escrita por el Concilio de Jerusalén, dirigida a la iglesia en Antioquía. Perfecto. ¿Ok? ¿Y dónde ocurrió la historia? ¿Dónde ocurrió esta historia de Hechos 15? ¿Carmen? En ¿Carmen? Antioquía, en Antioquía. Perfecto, sí. Entonces tenemos estos creyentes en Antioquía y los otros en Jerusalén. Entonces tenemos los dos lugares, sí. Sí, tenían el concilio en Jerusalén y esta carta fue enviada a los creyentes en Antioquía. Perfecto. ¿Y cuándo ocurrió la historia? Ángel. Pienso que fue en el año 63 después de Cristo. Ok. Am, sí, en mis notas tengo 49 después de Cristo, pero am, el año exacto no es tan importante. Si estamos pensando en, pues, qué pasó antes o qué pasó después de esta historia en Hechos. Jonathan. Luca, bueno, ahí los datos por ahí no son certeros, pero bueno, algunos dicen 49, 50 años después de Cristo, pero buscando un hechos, esto sucedió después del primer viaje de Pablo. Ujú. Sí, después del primer viaje de Pablo, antes del segundo viaje del misionero Pablo. Entonces, sí, sí, estamos entre sus dos primeros viajes. Entonces, sí, perfecto. Esto es cuando ocurrió la historia. Y el problema que tenemos en la historia. Luis.
Bueno, el problema para ir directo era o sea, los cristianos judíos, o sea, los judíos pensaban que, o sea, ellos, que los gentiles podían ser, podían adherirse a, a seguir a Cristo, pero el debate de ellos era que si tenían que seguir la ley de Moisés y circuncidarse, eso era el Ujú, punto principal que estaban en discusión. O sea, ellos no discutían que si podían seguir a Cristo o no los ujú. gentiles, pero el problema era el Exactamente. problema que ellos tenían era ese. Ujú, exactamente, sí, sí, hablando de la ley de Moisés, si tienen que seguir esta ley todavía, ser circuncidados o no. Excelente, Luis. Jonathan, ¿algo para añadir? Sí, Luca. Bueno, coincido ahí con lo que dice Luis, tal cual así. Un detalle que dice que un hermano había salido sin permiso, como que se mandó solo y empezó a enseñar de alguna manera algo que no tenía nada que ver con el Evangelio. Por eso después Pablo corrige ahí en la carta de Gálatas, que dice que no es que hay otro evangelio, sino que había había hermanos que han salido a pervertir el evangelio de Cristo. No que haya otro diferente, sino que otros pervertían el evangelio. Gracias, Jonathan. Bueno, y Carmen, ¿algo más o no? No, pastor. Ok, perfecto, gracias. Muy bien. Entonces, continuamos con la solución. Entonces, am, pues sí, se resuelve el problema y cómo, especialmente si estamos hablando de este problema principal de si los creyentes tienen que seguir, pues los gentiles, si ellos tienen que seguir la ley de Moisés o no. Esta pregunta sobre la circuncisión de ellos. ¿Qué piensan? ¿Tenemos la solución en la historia o no? Luis. Y yo digo que sí, porque yo veo que la respuesta está en el versículo 28 porque dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponer ninguna cargas más de estas cosas necesarias en que abstengáis de los sacrificios a los ídolos y de sangre, de abogues de la fornicación, Ujú. y entonces ahí se ve la solución que llegaron ellos, o sea que Sí. porque ahí había un grupo, ejemplo, un grupo, si es que se ganaba el grupo, no me acuerdo en este sector, porque había dos grupos, o sea que si ganaba el otro, de ley tenían que circuncidarse y seguir la ley de Moisés. No me acuerdo del grupo que era, pero había dos posturas. Entonces ganó esta, entonces ahí está viendo la solución que ellos, los gentiles ya no tenían que seguir la ley de Moisés ni circuncidarse, entonces ahí veo que se soluciona el problema. No sé si estoy bien. Ujú. No, excelente, Luis, sí. Por eso tenían este concilio en Jerusalén, para hablar de este tema y para llegar a una solución. Y sí, en esta carta tienen la solución para a la respuesta para los cristianos en Antioquía de Siria. Bueno, Sergio, algo para agregar. Sí, sí se soluciona el problema, se refuta, se desecha todo legalismo y se establece el versículo 11 que antes que todas estas cosas creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. Punto Ujú. final. Se acabó el concilio, ¿sí? Sí, Entonces quedó perfecto. establecido allí. Gracias, Ujú. pastor. Excelente. Muy bien. Y sí, algo más, Jonathan, antes de ir a las siguientes preguntas.
Bien. Bueno, no, quería hacer una preguntita nomás, Ok. como para a ver qué me dice usted, profesor. ¿A qué se refería a esa abstenerse de sangre y ahogado? Sí, buena pregunta, Jonathan. Lo que vamos a hacer es, si hay tiempo, tengo una diapositiva sobre este concilio y su respuesta a los gentiles en Antioquía. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre estos requisitos que compartieron en el versículo 29: abstenerse de lo sacrificado y a los ídolos, de sangre, de carne de animales estrangulados. Sí, entonces vamos a hablar un poco más de esto. Espero que hay tiempo después de las preguntas de consolidar. ¿Ok? Perfecto. Ok. Y Ángel, ¿algo para comentar? Solamente, pastor, cuando revisamos Mateo 10:17, como que el Señor se opone a esto de los concilios, sugeriría algún conocimiento para establecer un punto de equilibrio en esto, porque lo mismo habla en el mismo Mateo 5:22. Me parece como que el Señor se opone. No sé qué idea tengan los compañeros y usted, pastor. Muchas gracias. Sí, sí, no sé, Ángel, exactamente lo que dicen estos versículos, pero tal vez yo podría revisarlos, para ayudarle con una respuesta, tal vez. Es de Mateo 10, 17 y Mateo 5, 22. Ok. Entonces, sí, en este momento me gustaría continuar con las preguntas de consolidar, pero sí, es un pregunta que yo puedo revisar, am, tal vez después de la clase, si está bien, con usted, Ángel. Excelente. Ok, entonces las preguntas de consolidar, entonces la aplicación a nuestras vidas. ¿Cuál es el punto principal de la historia? Cuando personas no judíos, llamadas gentiles, llegaban a ser cristianos, Dios llevó a los cristianos judíos a reconocer que no necesitaban vivir según las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento para ser cristianos genuinos. Entonces, sí, sí, esta es un recordatorio, para los judíos y también una respuesta para los gentiles que están preguntando sobre todo. Entonces, sí, no tenemos que seguir las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento. Ok, ¿qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Buenos días, pastor. Y bueno, yo veo ahí más que todo el legalismo, ¿no? Como todo buen judío, justamente que dicen, ¿no? Ellos querían hacer todo al pie de la letra, bajo sus Ujú, tradiciones, ¿no? Y siempre miraban al resto como con soberbia, ¿no? ujú. Sí, sí, agregando leyes a lo que dice la palabra, pues estas leyes sí pueden encontrar en la palabra, pero esta ley ceremonial no sirve ahora que Cristo llegó. Entonces, sí, excelente. El legalismo, cuando estamos agregando cosas a lo que dice la palabra, agregando leyes que tenemos que seguir en nuestras vidas, que no encontramos en la palabra. Walter. Sí, hermano.
casi comparto el mismo criterio del hermano que me antecedió, que muchas veces nosotros a estas alturas seguimos con el legalismo. O sea, como decía el hermano antes, ¿verdad? De que si no llevaba corbata, que si depende del vestuario, que si una hermana llega con pantalón no la dejan entrar a la iglesia, etcétera, ¿verdad? Entonces, creo que ahorita estamos en el tiempo de la gracia y debemos ya estar actualizados y olvidarnos del legalismo Ujú. únicamente. Sí, muy bien, gracias, Walter. Un buen comentario. Y Luis, adelante. Yo creo que, o sea, con el legalismo vamos a estar hasta que Cristo venga a renovar la tierra y todo, pero lo que nosotros debemos que seguir el ejemplo de aquí, Ujú. que ellos se juntaron para resolver los problemas, porque eso digo, el legalismo va a estar hasta que Cristo venga por segunda vez, sino que tenemos que seguir el ejemplo que hicieron aquí el concilio y siempre va a haber una iglesia que no todos van a pensar lo mismo, pero no por eso se va a dividir la iglesia. Esa sería mi opinión. Ujú. Bueno, y sí, especialmente cuando estamos hablando de, pues, la falsa doctrina, obviamente, va a continuar en- hasta Cristo llega de nuevo. Entonces, sí, podemos ver este legalismo, la falsa doctrina, que causó daño a los creyentes en Antioquía. Jonathan. Sí, Lucas. Bueno, un poco coincidí ahí que decían los muchachos que una de las reglas, la regla que si no te circuncidás no podés seguir a Cristo. Eso era como una regla. Que se puede disfrazar de muchas maneras dentro de la iglesia. Eh, con, con tipo ¿cómo se dice? Algunos le llaman pastorales o criterios, depende de cómo lo llama cada grupo de iglesia. Ujú. Después, otra cosa que veía era ahí en Hechos 15, versículo 10. Dice que ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz una carga de que ni vosotros podés llevar, ¿viste? Y también, ¿viste? El cuidado que tenemos que tener nosotros de poner a los demás en carga que aún nosotros no llevamos. Y me gusta ahí cuando Pablo dice a Timoteo, ¿viste? Pregúntate tú como punto primero, ¿viste? Y yo creo que antes de poner carga, nosotros tenemos que ser ejemplo de la iglesia, eh, primeramente. Eso un poco para compartir. Sí, ok, Jonathan, gracias. Y el último comentario, Ángel, antes de ir a la siguiente Sí, pregunta. para mí otro pecado que existe es cuando se refiere a mantener los ritos de la ley mosaica. Muchas de las iglesias aún persisten en ese sentido, de mantenerse, por ejemplo, los adventistas hablan de esta, que ellos no pueden cambiar la ley anterior por la gracia que ahora gozamos. Entonces ellos mantienen estos ritos que deben constituir, creo yo, un pecado. Gracias, pastor. Gracias, Ángel. Muy bien, ok. Excelente. Entonces, hemos hablado del pecado que podemos ver en la historia, pues que confesamos en nuestras vidas también. Y ahora, ¿en qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí? Eh, bueno, yo lo veo en el versículo 11, ¿no? Sí, En el versículo 11 que, que dice, antes por la gracia del Señor Jesús, creemos que seremos salvos como también ellos.
exacto. Sí, sí, eso es el amor de Dios. Am, sí, que tenemos esta gracia de nuestro Señor Jesús. Excelente. Sergio. 9, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Gracias a Dios que tenemos un evangelio abrazador, ¿sí? Que no distingue, que ve la misma necesidad en todos y a todos nos da la misma solución. La gracia de Cristo Jesús. Gracias, pastor. Exactamente. Excelente, Sergio. Ángel y después Jonathan. Ahí tenemos el amor de Dios en el versículo 30 y el 31. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta, el 31, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Aquí está el amor de Dios hacia los gentiles y hacia el pueblo de Dios. Muchas gracias. Bueno, muy bien, Ángel. Excelente. Y Jonathan, algo más. Luca, no, un poco coincidiendo ahí con lo que decía Sergio y el otro hermano, que están todos los versículos juntos, ahí el 8, el 9, el 11, que el 8 habla, que dice, y Dios que conoce los corazones, le dio testimonio dándole el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. O sea, ahí después dice que Dios no hizo ninguna diferencia entre ellos y nosotros. Entonces ahí está el regalo. Ellos siendo judíos recibieron la gracia, el perdón, el Espíritu Santo, y nosotros siendo gentiles recibimos la gracia, el perdón, y ahí está el amor de Dios. Perfecto. Muy bien. Muy bien, Jonathan. Excelente. Ok, a la última pregunta del estudio de las 4C, entonces, la última pregunta de consolidar. ¿Qué pediré que Dios sobre mí para poner en práctica su palabra? Pediré que Dios sobre mí para poner en práctica su palabra. Tener un corazón más dispuesto. Ujú. Bueno, gracias, Manuel. Jonathan. Me quedó la manito levantada, perdón. Oh. Bien. Pues tenemos el ejemplo aquí en la historia de que yo no voy a poner cargas extras para la gente, según lo que digo sobre la palabra, que no voy a compartir reglas que no son bíblicas o pues también que tenemos este ejemplo de resolver conflicto en amor y usando la palabra de Dios. Es lo que yo puedo pedir también, que sigo este ejemplo. ¿Algo más para compartir en esta pregunta? Si no está bien, podemos continuar con la próxima parte también. Luis, Carmen. Luis, adelante. Como yo dije delante, los conflictos van a seguir y pedir paciencia a Dios para Mm, que se resuelva, como usted dijo, en amor, como hicieron aquí, porque en la mm, historia también vemos como después de que ellos llegaron a acuerdo y que estaban diciendo que el Espíritu Santo y todo eso, entonces tuvieron problemas los discípulos de quién iba y quién no iba, y ahí se separaron y cada quien fue por su misión. Entonces, el único que, como le digo, va a haber problemas y todo, sino que pedir paciencia a Dios, que nos dé paciencia para resolver todo con amor y no desunir a la iglesia. Ajá, ese sería mi aporte. excelente, Luis. Muy bien. Carmen, ¿algo más o no? El micrófono está mudo en este momento, Carmen. No,
¿Me escuchan? Sí. Ok. Bueno, pediría a Dios o pido discernimiento, em, que me llene de su amor, mucha sabiduría para poder llevar su palabra, que es la idea, ¿no? Compartir su palabra y, bueno, su guía. Y obviamente, como dijo uno de los hermanos anteriormente, con un corazón dispuesto para que de hecho considero que si estamos aquí es porque estamos dispuestos a escuchar, a obedecer y a hacer la voluntad del Señor, que es lo que nos manda a hacer, ¿verdad? Ese sería mi comentario, pues mi aporte. Perfecto. Gracias, Carmen. Excelente. Lucas, Sí. no, otra cosa que ahí quería compartir, que como Dios no hizo excepción de personas, nosotros no hagamos excepción de personas. Ese comentario también. Sí. Sí. Exacto. Perfecto. Muy bien. Ok, gracias por toda su participación en el estudio de las 4C. Ahora continuamos con, vamos a hablar rápidamente sobre el Concilio de Jerusalén para compartir algunos detalles más sobre esta carta y su decisión ahí. Y luego terminamos con el segundo objetivo de esta lección, hablando de la estrategia de Pablo al llegar a una ciudad. Entonces, sí, eso es lo que vamos a hacer con el resto de la lección de hoy. Entonces, el Concilio de Jerusalén, la controversia causada por algunos de los cristianos judíos llevó a un concilio de la iglesia en Jerusalén, en donde la posición de Pablo, Pedro y Bernabé fue reconocida como correcta, conforme a la palabra de Dios y consistente con las profecías del Antiguo Testamento. Y sí, entonces tenían pues una carta anunciando la decisión de la iglesia fue enviada a los creyentes en Antioquía. Los cristianos gentiles no debían ser cargados en el requisito de ser circuncidados, ni con las leyes ceremoniales y dietéticas del Antiguo Testamento. Sin embargo, sí se les pidió evitar la inmoralidad sexual y dos costumbres que ofenderían a los cristianos judíos. Entonces sí, la inmoralidad sexual obviamente fue prohibida en la ley moral, la cual todavía aplica a los creyentes del Nuevo Testamento, el sexto mandamiento, y también estaba relacionada con la idolatría, la prostitución del templo. Entonces, obviamente, esto es claro que sí, deben evitar la inmoralidad sexual. Los otros dos que tenemos en la carta, am, tal vez es más interesante porque incluyeron estas cosas, comiendo la comida sacrificada a ídolos. Comiendo esta comida no era un pecado. Comida es comida. Un ídolo ni siquiera existe. Sin embargo, era un problema para muchos cristianos judíos y quizás para nuevos conversos gentiles también. Algunos cristianos débiles se perturbaron por la manera en que había sido utilizada antes de ser comida. O sea, hay que tomar en cuenta el contexto de la situación y la percepción. Todo se puede, pero no todo es edificante para los demás. Entonces, por eso incluyeron este requisito, esta sugerencia para los gentiles ahí en Antioquía. Y la otra es comer carne con sangre. um, Tampoco, no era pecado comer carne con sangre. La Biblia no prohíbe
comer carne en el periodo del Nuevo Testamento. Jesús ya había declarado todas las comidas limpias y permitidas. Los cristianos judíos fueron enseñados en el Antiguo Testamento a asociar la sangre con la vida y con el precio requerido por el pecado, y no comían carne a no ser que se le hubiese quitado la sangre, y comer carne con sangre todavía les molestaba. Pero por amor, sus hermanos, quienes se iban a sentir ofendidos, acordaron en no comer carne con sangre. Entonces, sí, esto es por qué incluyeron estas cosas. Si no eran pecados, ¿por qué? Pues estamos hablando de la situación, el contexto y, um, y sí, esta cultura que tenían la gente en Antioquía. Y por eso dijeron que sí, es mejor evitar estas cosas. ¿Alguna pregunta más? Tal vez Jonathan, usted tenía una pregunta antes sobre esto, pero sí, ¿está claro todavía ahora o no? Eh, sí, Luca. No, mira, yo sinceramente algo que yo siempre estuve mirando y siempre me pareció un pasaje difícil del Nuevo Testamento y difícil de interpretar y difícil de aplicar. Por ejemplo, eh, yo entiendo por ahí que esto viene de un mandato del Antiguo Testamento por las reglas que tenían ellos, los judíos, ¿no? Pero claro, me hace ruido porque ahora los apóstoles lo nombran, ¿viste? Y la pregunta es, al día de hoy, ¿es vigente o no es vigente esta ordenanza, por así decirlo, de parte de los discípulos? Abstenerse, porque por ahí yo entiendo que el antiguo es sombra del nuevo, pero claro, ahora por lo menos lo que yo entiendo, Lucas, que nosotros tenemos que mirar eh, a Cristo, ¿viste? Y bueno, yo entiendo que hoy el Nuevo Testamento es mi guía, ¿viste? Puedo sacar, ¿cómo se dice? Principios del Antiguo, pero yo entiendo que lo válido para mí es mirar el Nuevo Testamento. ¿Se entiende, Luca? No sé si estoy en lo correcto. Pero claro, ahora está este mandato de parte de los discípulos a los gentiles, y digo, ¿cómo hago para aplicarlo a mi vida? A ver, no sé, ¿ustedes conocen lo que es la morcilla? No. No, que es acá en Argentina es un embutido de sangre, de cerdo, por ejemplo, que eso Ujú. se calienta y se come, por ejemplo. Y entonces no deja de ser de sangre, por ejemplo. Entonces, muchas veces entre chistes hacemos acá, ¿comemos o no comemos? ¿Comemos o no comemos? Y es riquísimo, ¿viste? Sí. Se ríe. Bueno, eso. No, bueno, Jonathan, sí, gracias por la pregunta, el comentario. Y sí, si estamos hablando de la ley ceremonial o Moesica, no recuerdo la palabra exacta. Pero sí, lo que sigue es la ley moral del Antiguo Testamento. Entonces, esto sí, seguimos con esta ley moral del Antiguo Testamento, pero las otras leyes, como ceremonial y la otra, Jesús es el cumplimiento de estos. Entonces, no tenemos que seguir estas leyes en el Nuevo Testamento. Y en esta situación, también, pues tengo en mis notas que el texto en griego habla de cosas de una naturaleza necesaria, no dice literalmente requisitos para estas
dos cosas tampoco. Entonces, la segunda y tercera costumbre eran necesarios para ayudar a los cristianos sensibles que encontraban ofensivas esas costumbres. Entonces, sí, podemos pensar en cómo ayudar a los otros cristianos. Obviamente, estamos viviendo en gracia y esto es... um, pues todo se puede, pero no todo es edificante para los demás. Entonces, sí, queremos ayudar a los otros también cuando estamos pensando en lo que estamos haciendo en nuestras vidas. Pero sí, lo que tenemos que seguir es la ley moral. Estas otras leyes no son requisitos para nosotros en el Nuevo Testamento. Sergio, ¿algo más? Sí, de acuerdo, pastor. De hecho, la parte final del verso 29 dice, si guardan estas cosas, hacen bien. Yo creo que es en relación a los demás, a Ujú. la estabilidad de los demás. A alguna gente Sí, le incomoda esto y por amor a ellos lo hacemos, no hay problema, pero eso no nos hace mejores ni peores. exacto. Sencillamente es una práctica que por amor a los demás uno deja de hacerlo, ¿sí? Entonces, Sí, esa fue la intención. Por eso terminan diciendo, si guardan esas cosas, hacen bien. Es decir, nos exacto. ayudan a mantener un espíritu de armonía y de calma, ¿no? Ujú. Es sencillamente la que sí no podemos pasar por alto la ley moral. Siempre fue vigente, está vigente y seguirá vigente hasta que el Señor venga. Y para Jonathan, sí, sí la conocemos, Jonathan. Acá en México se llama moronga y no la consumimos por amor a los demás. Gracias, pastor. Perfecto. Bueno, acá en Muy bien. Perú se conoce como relleno y sí es rico, es muy rico. Ujú. Muy bien. Gracias, Manuel. Excelente. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es continuar con la siguiente parte, de la pregunta del proyecto final. No vamos a pasar tanto tiempo con esta pregunta porque ya estamos a las 10 aquí en Ecuador. Pero sí, lo que me gustaría hacer es por lo menos contestar esta pregunta del proyecto final. ¿Cuál era la estrategia de Pablo al llegar a una ciudad? Tal vez podemos pensar en qué es lo primero que hacía y qué estrategia funcionaría mejor donde vive usted. Entonces, empezando con la primera parte aquí. Esto es la pregunta 6 del proyecto final. ¿Cuál era la estrategia misionero de Pablo al llegar a una ciudad? Yo puedo compartir algunas cosas, pero ¿ustedes tienen una idea de su estrategia que hizo Pablo al llegar a una ciudad? Jonathan. Luca, bueno, cuando leemos la, todos los viajes que Pablo hizo, lo que primero hacía Pablo era llegar a la ciudad y iba directamente a las sinagogas. Él predicaba en la sinagoga, primero porque él era judío, tenía lugar, inferencia en esos lugares. De hecho, ahí en Iconio, cuando fue a la sinagoga, le dieron lugar para que él dijera algunas palabras de exhortación a los hermanos. Ujú, Luego, también la estrategia de Pablo era que muchas veces los judíos no se convertían o lo menospreciaban o lo llamaban de palabrero y bueno, etcétera. Pero ujú, siempre había otros oyentes. Tal vez no eran judíos, tal vez eran griegos, tal vez eran de otras regiones y ujú, siempre terminaban convirtiéndose. De hecho, bueno, está registrado en la escritura que muchas de esas personas que estaban en la sinagoga o alrededor de la sinagoga se convertían al escuchar y después le pedían por favor a Pablo que cuándo iba a volver de nuevo.
o tal vez le decían que lo visiten, que querían escuchar. No sé si se acuerdan ahí de todo el relato que le hago, pero esa era la estrategia de Pablo, ir a la sinagoga Sí. y bueno, eso. Excelente, Jonathan. Sí, sí, iría a las ciudades centrales, y en las ciudades centrales iría a la sinagoga de la ciudad. Y pues sí, donde algunos judíos aceptarían el evangelio, pero usualmente sería expulsado por la mayoría y después iría a la población de los gentiles de la ciudad, los cuales no conocían el Antiguo Testamento. Am, entonces, sí, ¿por qué ciudades centrales? Había mucha gente y oportunidad de difundir la palabra. ¿Y por qué las sinagogas? Pues en las sinagogas las personas ya creyeron en Dios y ya sabían las escrituras. Con este base, Pablo podría mostrar cómo Cristo es el cumplimiento de las escrituras. Entonces, también por eso. Y Pablo era fariseo, conoce bien a las sinagogas, entonces tal vez es más cómodo ahí. Es lo que él ya conoce bien. Am, pues sí, y entonces hablando de Pablo también confió en el poder del Evangelio y en el crecimiento de las iglesias y no pensaba que tuviera que estar en control absoluto. Él compartió la palabra y animó el crecimiento de congregaciones y líderes. Y sí, mientras deseamos compartir la palabra de Dios con todo el mundo, las historias de los viajes de Pablo nos muestran que también sirve pensar en una estrategia prudente para llegar a los más posibles con el Evangelio, tomando en cuenta el tiempo, los recursos que tenemos, las oportunidades que Dios nos ha dado. Entonces, sí, lo que tenemos aquí, la estrategia de Pablo, y ahora vamos a hablar de tal vez estrategias que funcionaría donde vivimos. Pero primero, Luis y Manuel, un comentario sobre la estrategia de Pablo. Es, bueno, yo lo que digo, ya hablamos de cómo buscó la estrategia Pablo y nosotros pues tenemos que seguir esta estrategia, o sea, como ser si es que, bueno, Dios dispone del dinero y Dios le da ayuda, pues puede ir así como hizo Pablo, de viajar de un sitio a otro, de un país a otro, pero nosotros podemos ser misioneros también donde estamos, ¿no? Misioneros locales. Puede hablar, ejemplo, en su familia, en el barrio y en la ciudad y en el país, sin extenderse a otro país, igual está compartiendo el evangelio y no tanto enfocarse si es que las personas se van a convertir ese rato, no, sino confiar que el Espíritu Santo, o sea, usted, ejemplo, va solo a sembrar la semilla Ujú. y a su tiempo el Espíritu Santo le va a hacer crecer, a crecer. Entonces, quién sabe aquí como Pablo, no creo que todos se convirtieron, fue Sí. una pequeña parte. Entonces nosotros digo, debemos seguir esta misma misión sin enfocarnos. O sea, claro que tenemos que enfocarlo, que la mayor parte de los oyentes acepten a Cristo, pero como digo, va a haber unos que acepten en ese momento y otros cuando el Espíritu Santo le toque. Entonces debemos compartir la palabra sin miedo, Ujú. confiando en lo que va a hacer el Espíritu Santo, así tal como hacía Pablo. Ese Sí. sería mi comentario. Excelente, sí, sí, nuestra obra es sembrar la semilla, compartir la palabra. La obra de la conversión es del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está obrando fe en las personas. Entonces, sí, gracias por este comentario, Luis. Manuel. Amén, pastor. Bueno, también una estrategia de Pablo también era de que Pablo siempre tenía testigos, ¿no? Siempre iba, no iba solo, iba acompañado. Y también, o sea,
porque él daba parte de su testimonio de lo que había sido, porque a veces, muchas veces uno da testimonio de lo que ha sido y como que muchas veces no cree, no, ¿qué vas a hacer? Como decir, tú nunca has sido un borracho, tú nunca has sido un drogadicto o un ladrón, etcétera, ¿no? Pero a veces hay testigos que certifican y dicen, no, sí, él fue todo eso, ¿no? Y Dios lo cambió, ¿no? Y como que también eso fue una estrategia de Pablo, porque Pablo también daba testimonio de lo que fue y tenía a sus discípulos que daban de lo que él hablaba, ¿no? Y todo lo que hizo Jesús en su vida cuando se le apareció, ¿no? Camino a Damasco, ¿no? Gracias, Manuel. Ok, muy bien. Y Jonathan, Lucas, no sé si puedo responder ahí la estrategia que usaría. No sé si ya podemos pasar a esa pregunta o... sí, excelente, sí, sí, iba a ir allá. Entonces, sí, ¿qué estrategia, si estamos pensando en nuestras situaciones, funcionaría donde vive usted, en las comunidades alrededor, para alcanzar a los más posibles con la palabra de Dios? ¿Qué piensan de esta Sí, pregunta? bueno, por ahí quería responder esta pregunta con un cuidado que uno muchas veces tiene que tener en cuanto a la estrategia, porque siempre decimos que en el reino de Dios, ¿viste? 2 más 2 no son 4, ¿viste? Entonces, primero eso, entender que Dios es soberano, que es el Espíritu Santo es el que hace la obra, nosotros somos Ujú. obreros, Exacto. nosotros, primero digo, de ese punto, no es que uno puede usar una estrategia, si no está el respaldo de Dios detrás de todo esto. Después, otra cosa que pensamos, el cuidado que tenemos que tener a la hora de tener estrategia, porque muchas veces podemos usar cosas eh, que no son pecado, pero son lícitas, pero muchas veces no es conveniente, ¿viste? Como dice Pablo, todo me es lícito, pero no todo nos conviene. ¿Por qué digo esto? Porque el error puede ser que muchas veces podemos atraer personas con cosas lícitas que no son pecaminosas y que después, no sé, no quiero dar ni un ejemplo para no abrir debate, pero quiero ser respetuoso, pero muchas veces las personas necesitan, como que después hay que sostener eso, ¿viste? Uno le da, como, ¿viste? Una mezcla entre iglesia y el mundo, por ejemplo. Después tenés que sostener eso, ¿viste? Con el creyente. Y, y es como que a mí me parece ir con la palabra de Dios, ¿viste? Que realmente se convierta con el mensaje del reino de Dios, con la palabra de Dios, ¿viste? No que necesitamos hacer un evento para esto o sacarlo, ¿viste? Perdón, no me quiero ir de tema para no entrar, pero no sé si se entiende yo quiero decir, que no necesitamos ciertas cosas para atraerlo, sino que necesitamos la palabra de Dios Sí. para las personas. Y si después las personas quieren, Ujú. vengan al Señor, ¿viste? Si Dios hace la obra, que vengan. Y si no quieren, siguen su camino, por así decirlo. Ujú. Después, mirá, nosotros no es que tenemos alguna estrategia, pero sí tratamos de aprovechar las oportunidades que el Señor nos da, ¿viste? Ujú. Tanto en la calle, ¿viste? Vos al supermercado y está haciendo la fila del súper. Ujú. Y, ¿viste? Y la gente, lo normal de las personas es que se quejen. O, che, ¿viste? Qué caro que están las cosas. Y entonces Ujú. uno aprovecha esa situación para poder hablar del reino de Dios. ¿Viste? Una vez pasó, perdón, comparto así un ejemplo que nos puede pasar a todos. ¿Viste? Capaz que encontrar uno y decir, mirá aquella chica, qué linda que es. Mirá,
Y entonces uno aprovecha esa situación para predicar. Mirá, yo tengo ojo para mi esposa solamente, porque Cristo cambió a mi vida. Entonces uno ahí aprovecha para esa estrategia, ¿no? Para predicar el evangelio del reino de Dios, ¿viste? Siempre tenemos una oportunidad para predicar, ¿viste? Para dejar el mensaje, ¿viste? En la Ujú. cola de un súper, en un bar, en la estación de servicio, y uno Ujú. va sembrando. Y bueno, eso es un poco. No, gracias, gracias, Jonathan. Sí, y cuando estamos pensando en estas estrategias, no tiene que ser algo extravagante, puede ser algo muy sencilla en lo que hacemos en nuestras vidas. Entonces, podría ser empezar con nuestra familia. Si nuestra familia no sabe nada de la palabra, pues empezamos ahí. Tal vez podríamos empezar un estudio con dos amigos en la casa, no más. O como usted dijo, tener ojos abiertos durante el día para compartir la palabra en situaciones am, que llegan a nosotros. Entonces, sí, sí, la estrategia de nosotros no tiene que ser algo grande con muchos recursos y todo. Puede ser algo muy sencillo, como una oración cada semana antes de ir al trabajo o algo, para que tengamos nuestros ojos abiertos a las oportunidades de compartir la palabra. Ah, pero sí, gracias por este comentario, Jonathan. Muy bien. Manuel, está en mudo el micrófono, Manuel. Eh, sí, amén, pastor. Bueno, a mí me ha funcionado últimamente empezar la conversación, digamos, a veces me encuentro con chicos, yo tuve problemas de drogas y alcohol, ¿no? Estuve 12 años en limpieza, pero me había alejado de Dios, pero me mantuve 12 años sin consumir drogas y alcohol y luego tuve mi recaída. Hoy nuevamente, gracias a Dios, estoy restaurando, me he vuelto a reconciliar con Él, ¿no? Ya tengo un promedio casi de 4 meses en limpieza, gracias a Dios, no gracias a mi cuerpo, no gracias a Dios. Y bueno, lo que yo más utilizo es, siempre me acerco, ahorita estoy en una comunidad cristiana, ayudando también a jóvenes con problemas de drogas y alcohol, ¿no? Y lo que más me ha, bueno, la estrategia que yo más uso es cuando me acerco a los chicos cuando los veo con algún problema. Y siempre mi entrada es, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Oye, y de repente por ahí empezar con un chiste o con un Dios te ama, ¿no? Y empezar como que a captar ya su atención, ¿no? Y ellos me dicen, no, mi hermano, ¿y cómo usted tuvo tanto tiempo limpio? ¿Y qué pasó? ¿Cómo recayó? Y explicarle las cosas y hacerles entender poquito a poquito. Entonces, esa es la estrategia que, bueno, hasta el momento me está funcionando. Es la que utilizo, ¿no? Pero siempre pidiéndole guía a Dios, que me dé las palabras exactas para poder llegar a él. Sí. Eso sería todo. Gracias, Manuel. Sí, sí, podemos pensar en lo que, pues, nuestras experiencias en nuestras vidas y lo que conocemos y lo que podemos compartir con otras personas, en cuáles situaciones y todo. Entonces, ¿a quiénes irían primero en su comunidad? Hay un cierto grupo religioso, unos amigos, no sé, gente de cierta edad, gente de cierta situación en su vida. Am, sí, entonces hay varias opciones en cómo compartir la palabra. No tenemos que crear algo tan difícil como Jonathan estaba diciendo, es
tenemos la palabra de Dios, tenemos el Evangelio y queremos compartirlo de cualquier manera que es posible, pero también podemos usar los dones que tenemos para compartirlo de manera tal vez más eficaz a los demás. Sergio, un comentario más para terminar esta conversación. Sí, bueno, mi estrategia favorita es mi propia experiencia salvadora en Cristo, entendiendo al Señor cuando dijo, ve con los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Yo parto de allí y después usamos algunos elementos, ¿por qué no? Sí, que pudieran ayudarnos, pero el objetivo principal es contar mi propia experiencia, lo que Cristo hizo en mi vida y lo que pueda hacer también en la tuya. Gracias, pastor. Perfecto, gracias, Sergio. Y Jonathan, de nuevo, un comentario más. Sí, Luca, perdón, quería agregar, porque viste que es lindo el tema ahí. Y bueno, por ahí otra de las estrategias que por lo menos en medio nuestro ha funcionado acá en Argentina, y que yo fui de alguna manera eh, ganado para el Señor, por así decirlo, fue el amor de las formas que me cubrieron los hermanos, que me cubrió la iglesia. Y bueno, hoy cuando surge un contacto, nosotros decimos a alguien que se quiera acercar al Señor, tratamos de, como iglesia, cubrirlo, llamarlo, invitarlo, predicarle, enseñarle, corregirlo, mirar sus necesidades. Nos somos bastante intensos nosotros en ese sentido. Somos acá en Argentina y no somos de ciudad, es un pueblo y bueno, la dinámica, gracias a Dios, que, viste, salimos y nos vemos todo el tiempo, nos cruzamos y estamos en comunión constantemente. Y eso nos facilita eh, esta dinámica de funcionamiento de alguna manera. Entonces, cuando alguien se está acercando al Señor, tratamos de cubrirlo entre todos, de estar cerca, de predicarle, de ver si hay alguna necesidad económica. Pero bueno, esa sería un poco la estrategia, Sí. que cubrirlo también entre todos. No es que la edificación pasa por uno, sino también, viste, el sacerdocio de todos los santos, viste, que entre todos hacemos, viste, un poco entre todos hacemos mucho. Y bueno, esa sería un poco la estrategia. Bueno, gracias, Jonathan. Excelente. Muy bien. Con eso vamos a terminar la lección de hoy. Y sí, hay un parte A y B de esta pregunta, la pregunta 6 del proyecto final. Primero, ¿cuál era la estrategia misionera de Pablo al llegar a una ciudad? Y la parte B, ¿qué estrategia funcionaría donde vive usted? Entonces, ustedes pueden contestar estas preguntas en el proyecto final. La tarea para la próxima lección, la lección 7, tendremos la lección el jueves. Am, entonces voy a compartir el video con ustedes. Pueden ojear Hechos 17 a 22, los capítulos ahí, y vamos a leer Hechos 16, 11 a 40 en nuestras Biblias. Terminamos entonces con la bendición. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Amén, Bendiciones a pastor, gracias. todos. Bendiciones Amén, con amén. todos. Bendiciones. Que tengan, que tengan un lindo día. Igualmente, bendiciones a todos.
Buen día, pastor, y bendiciones para todos los hermanos. Chao, Ángel.